Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos, el semanario de humor político que podés mirar en familia, salvo que seas pariente de algún caputo. Primer programa de la gira nacional de País de Boludos, estamos en Córdoba. A ustedes, a ustedes. Y yo pensé, justo va a tocar la provincia que define la elección, porque la lógica era que en provincia de Buenos Aires ganaba el peronismo, en otras estuviera parejo, y después, bueno, Córdoba, ya sabemos cómo vota, lo dice la canción. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin peronismo porque kirchnerismo nunca más, nunca más, nunca más. Pero no. La Argentina antiperonista, que es al menos el 40%, salió a votar masivamente en apoyo al gobierno de Javier Gerardo para acomodarle el Shenga. Pero lo cierto es que el resultado fue inesperado tanto para unos como para otros. La gente se despertó y tenía el frente de la casa pintado de violeta. ¿Qué pasó? Y bueno, estuvieron los muchachos de la cámpera, le decían. Es que casi nadie se la vio venir. Más que nada porque era un gobierno que venía tambaleando. De hecho, el helicóptero lo sacaban y lo volvían a meter en el hangar semanas de por medio para tenerlo fresquito. En abril lo rescató el Fondo Monetario Internacional, cuando Toto ya silbaba bajito Garota de Ipanema. En junio, con el Congreso empezaron un frontón de votos y vetos, votos y vetos y votos y vetos. En agosto saltaron los audios de Español y pegó el hit Karina en Salta Coimera. En septiembre se conoció que Alfredo Esper lo financió un narco, aunque él lo negó más veces que Pedro a Jesús. Y en el medio de ese escándalo, otra vez se quedaron sin dólares y fueron a buscar el rescate de Trump, que un día te mandaba una rosa y al otro un ramo de dinamita. ¿Cómo fue que ahora se mandaron un triunfazo electoral? ¿Cómo queda el peronismo después de esta derrota? ¿Qué pasó con las terceras posiciones? ¿Cómo será el nuevo Congreso? ¿Y el gabinete? Estas preguntas y muchas más serán develadas en este programa que dimos en llamar... Como decíamos, casi nadie anticipó este triunfo, ni el propio Colorado, que prometió raparse si ganaba la provincia pensando que tenía menos chances que el mago sin dientes de adivinar una carta. Y al final se le cumplió la profecía para votar al Colorado Marcal Pelado y ambos se fundieron en un mismo ente. Los únicos que anticiparon esta victoria del oficialismo fueron el consultor Cristian Boutier y el recién renunciado jefe de gabinete Guillermo Francos. Y en el caso de Guillermo Franco no sabemos si lo decía en serio o canchereaba, si consideramos que es gente del autoproclamado mejor gobierno de la historia, con los mejores ministros de la historia y la mayor cantidad de reformas de la historia. Parece que se tomaron muy en serio eso de que la historia la escriben los que ganan. Dijeron, listo, San Martín gritaba, seamos libres de importar, que los demás no importan nada. Y Belgrano era el abuelo de Iñaki Gutiérrez. Por lo pronto, una buena forma de interpretar esta elección es ver que la cabeza del votante no estaba en lo que pasó, sino en lo que podía pasar. Es decir, todos conocemos bondades y miserias de todos los partidos. Si seguimos el algoritmo Cuca, el gobierno está por estallar. Y si tomás del libertario, lo peor está en el espejo retrovisor. Pero a la hora de votar parece que la mayoría proyecta hacia el futuro. Incluso que vuelva al pasado es una acción a futuro. En cualquier momento aparece Doc Brown con una pizarra, o en su defecto, la Pato Bullrich. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. A lo que voy es que para entender la elección tenemos que analizar cuáles eran las perspectivas a futuro que ofrecía cada partido. La Libertad Avanza vendía lo que ya estamos viviendo, un descenso paulatino de la inflación a costa de una caída de la actividad económica, crecimiento del desempleo, desfinanciamiento del Estado y una crueldad inusitada con los sectores más vulnerables de la sociedad, ancianos y personas con discapacidad. Todo con una fina lluvia de crecientes casos de corrupción e hipocresía profunda. Un menú que te lo sirven en la cárcel y lo mandás de vuelta a la cocina. Pero también traían la promesa de que lo peor ya pasó y que hay que hacer valer el esfuerzo de estos años. Y a eso sumarle un fuerte apoyo de los Estados Unidos para evitar un colapso financiero. Una zanahoria que la inflaron hasta que pesaba 40.000 millones de dólares. Todo bajo un manto de extorsión emocional de Donald Trump, que afirmaba que no iba a ser generoso con la Argentina si no ganaba Javier Gerardo. Con esa cara de pucherito que tiene, así que es como Hulk. Como un increíble Hulk de 5 años que dice, no me querés ver enojado, ¿no? Así. En síntesis, estamos mal, pero si nos votan, puede ser que en una de esas estemos mejor, y si no nos votan, se viene la popcucaplipsis. Gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón. Y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Ahora
Ahora, analicemos qué menú ofrecía el peronismo en la cantina del futuro. Su lema era ponerle un freno a Milei en el Congreso. Ok, un mensaje claro, contundente, pero en concreto, ¿qué significa? 2 años a puro caos económico y disputas entre el Congreso y la Rosada y lucha popular. Una propuesta que termina por ser más parecida a la de la izquierda trotskista que, salvo Miriam Bregman en Cava y Alejandro Vilque de Jujuy, que hicieron una gran elección con 9%, sacaron menos del 5% de los votos a nivel nacional. Como si tuviera un techo que, en mi opinión, responde a que piden un apoyo para romper. Votame porque estoy en las marchas. Algo muy valorable, pero que no termina de ser interpretado por el grueso de la sociedad como constructivo. Y se queda en una suerte de voto boutique. Y todos, los medios, los pronosticadores, los gurúes, youtubers, los espiritistas, el kiosquero de la esquina que habla solo porque no vende ni un fantoche, de hecho lo bautizó fantasmoche, todos repitieron que si ganaba el peronismo se disparaba el dólar y ese disparo señalaría el inicio de una carrera hacia el precipicio. En síntesis, detener a Milei con el peronismo costaba una mega devaluación para vaciar de poder a un gobierno al que le quedan 2 años. Pero ese vacío, ¿qué hacemos con ese vacío? Por ahora la propuesta sería ocuparlo con las mismas caras de siempre. Apostar a un 2001 y que de pronto aparezca Sergio Massa o el Axel es un costo que muchos lo sintieron demasiado alto. Sobre todo porque lo pagaban con su bolsillo que se viene más agujereado que calzón de polilla. Y por estas razones, el 40% de la sociedad evaluó que lo único que importaba era que no ganara el partido del general. Y por general nos referimos a que su plataforma era una serie de generalidades. Unidad y vamos viendo. Y tras la derrota se vieron los hilos de un pullover que se desarma solo. Entre Cristina en el balcón haciendo el baile de yo tenía razón, la Cámpora diciendo que CFK nunca se equivoca y que no había que desdoblar, Máximo de Hombreras poniendo caritas atrás de un Kicillof que explicaba que en realidad la derrota era un triunfo, Diana, el candidato que para invocarlo había que jugar a la Ouija, y el binomio de Capital, Recalde-Hackman, que luego de perder en Cava con la mitad de los votos de La Libertad Avanza, subieron contentos a conocer San José 1111 a ver si ligaban una media luna. Un verdadero bonsái de boludeces para tapar una selva de problemas. El reproche del kirchnerismo a Axel Kicillof es que no hizo caso del consejo de Cristina que le pedía no desdoblar las elecciones en provincia de Buenos Aires. Esta fue la mayor desobediencia del gobernador y fue aprovechada por el kirchnerismo para encontrar una excusa nueva para ofenderse del todo en una interna inexplicable. Es como si Axel le hubiera pisado un perro a la Cámpora con el auto, pero no lo pueden acusar porque no hay pruebas, entonces siempre lo miran con esa cara de vos fuiste el que pisó a Coquito. Nunca lo vamos a olvidar. Cuando Kirchholov ganó las elecciones en septiembre, medio que andaban rumiando por lo bajo, bueno, al final quizás no fue tan mala idea de doblar la elección. Y ahora que perdieron, saltaron todos a grito de ¡Coquito! Como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que dijo lisa y llanamente, Cristina siempre tiene razón. Salvo cuando designó a Alberto presidente, o a Scioli candidato, o a Lustó ministro, o a Lorenzino. Pero bueno, el que hace se equivoca, ¿no? El viernes la mismísima Cristina presentó una carta reprochándole al gobernador el desdoblamiento y presentando la hipótesis contrafáctica de que si no desdoblaba, el peronismo no hubiera arrasado en provincia de Buenos Aires en septiembre, por lo que el antiperonismo no se hubiese unido detrás de Milei y entonces Fuerza Patria ganaba de punta a punta las elecciones en octubre. Un hubiera para cada hubiese. Es patearla afuera y decir, si el arco estaba de ese lado, era gol. Dice la Cris, la diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en PBA operó como una paso o balotage que permitió reagrupar el voto antiperonista en la elección del pasado 26 de octubre. Y cita ejemplos de otros antiperonismos que se unificaron para evitar la debacle ricotera carnerista. O sea, según Cristina, el peronismo tiene que aparecer sigiloso y atacar de golpe. Si no, pierde. No es un partido, es una emboscada al votante. El razonamiento de la Cris también se completa con una buena dosis de desconfianza en los intendentes que se ponen las pilas solo cuando están en juego sus cargos o los consejos deliberantes, pero cuando el fuego es en la casa del vecino usan el extintor para hacer cortina de humo. Igual, nada de esto se verificó, ya que, aunque hubo algunos municipios que cambiaron de color, el peronismo sacó apenas 200.000 votos menos que en septiembre, algo que podría explicarse por los extranjeros residentes que podían votar en las provinciales, pero no en las nacionales, porque para destruir el país estamos los argentinos. Pero lo cierto es que en esa discusión sin sentido está inmerso el peronismo.
Si querés participar de estas grabaciones de País de Boludos que estamos haciendo y que nos quedan, bueno, en La Plata, después nos queda en Mendoza, nos queda en Rosario y en Mar del Plata, tenés que ser suscriptor de País de Boludos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entrando a este QR y aportar ni más ni menos que 5.000 pesos por mes, que para vos no es nada, pero para nosotros nos sirve para crear una comunidad que sostenga este proyecto y que ya estamos planificando un 2026 con todo, que queremos que explote directamente. Así que, bueno, si querés participar de estos encuentros y venir a ver la grabación del programa, tenés que hacer eso, suscribirte entrando a este QR, o si no, si de golpe decís no me interesa eso, pero me interesa hacerles un aporte único, también entrás a este QR o a paisdeboludos.com.ar y ahí nos dejas una plata que no te duela, pero que a nosotros nos aporta un montón. Si vienen a las elecciones legislativas en las que uno puede optar por miradas específicas, intereses concretos, premiar a pequeños partidos o intentar que determinadas ideas prevalezcan en el Congreso, la verdad es que en Argentina, a medida que avanza la campaña, te empieza a dar la sensación de que si no votás a unos u otros sos un flor de pelotudo. Ese es el gran temor nacional, sobre todo porque después todos los terceros se acomodan con alguno de los grandes. Y como decíamos, las opciones eran descontrol y devaluación hasta forzar el helicóptero o que se profundice un ajuste con represión. ¿Qué opciones de mierda? Dijeron lo del juego del calamar. Por eso se desinfló completamente el proyecto político federal que presentaron los gobernadores Martín Yarlora del peronismo cordobés, Maximiliano Puyaro del radicalismo santafesino, Gustavo Valdés del radicalismo correntino, Nacho Torres del PRO chubutense y Claudio Vidal, independiente de Santa Cruz. Los 5 presentaron en agosto Provincias Unidas. Eran los Power Rangers de los moderados. La utopía de Chomba y el pantalón caqui. El sueño de un país federal que se imponía al griterío inconducente de los porteños. La tercera posición del Kama Sutra electoral. Y le fue más menos que más. Ganaron ajustadamente Corrientes, perdieron por poco en Chubut, por un montón en Córdoba, y ya salieron terceros en Santa Fe y en Santa Cruz. Martín Lustó, aliado en Cava, entró de pedo como diputado. Y en Provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo perdió con Fernando Burlando, que contrario a lo que indica su nombre, no le hizo ni nada, un gentleman. Pero todo muy por debajo de las expectativas. De hecho, los rebautizaron Provincias Hundidas. Y esto fue realmente muy importante de cara al futuro, porque eran justamente quienes habían impulsado lo que se conoció como la rebelión de los gobernadores, una comedia de enredos estrenada a mitad de año para las vacaciones de infierno. Javier Gerardo entonces logró imponerse en las urnas y, tal como hizo allá por 2024, volvió a convocar a los gobernadores a dialogar para que apoyen sus reformas. Y aquellos mandatarios que se habían plantado por el ajuste a las universidades, a los jubilados, en discapacidad y el recorte de la obra pública, estaban el jueves meta, besito y abracito con Javier. Y ahora vamos a hablar un poco de Córdoba, que se vio totalmente sacudida por el triunfazo de un tipo al que la mayoría de los cordobeses no lo conocía ni de jeta. Era un outsider en el partido del outsider Milei, un outsider al cuadrado. Se llama Gonzalo Roca. Como regla mnemotécnica, acuérdense de Cuca tira piedra, pero Gonzalo roca. Yo siempre me acuerdo así. Sacó el 42% de los votos, 14 más que la lista que encabezaba el gringo Juan Schiaretti, el heredero del cordobesismo de Juan Manuel de la Sota, que según entendí es una forma de hacer las cosas pensando primero en Córdoba, como ser porteño pero con otro epicentro. Bueno, la cuestión es que si sumamos los votos de Camperita Roja, más los votos que sacó, y básicamente le sacó Natalia de la Sota, casi 9%, más 5% que sacó la lista de Fuerza Patria con Pablo Carro, que por más que ande y ande no acomoda los melones. O sea, si sumamos todos los votos peronistas dispersos, siguen perdiendo con el libertario Cuca tira... Gonzalo Roca. Eso. Y mientras la derrota habría un pase de facturas digno de Esperando la Carroza con los intendentes que no pusieron los votos, Schiaretti y Yarlora festejaban que su frente pasó a ser la tercera fuerza nacional como si hubieran arrasado en las elecciones. Ahora vamos a escuchar a nuestro diputado nacional electo, el que sabe, hace y cumple. ¡Juan Schiaretti! Se ve que el acto era en un embotellamiento por la bocina. Igual se podrán decir 1000 cosas del peronismo provincial, pero al menos nadie dice que está totalmente finado. Capaz un toque vegetativo, pero hasta un repollo tiene planes a futuro, como ser una ensalada. Y hablando de finados, en primer lugar, saluden al PRO de Córdoba que... ya se fue. Pensar que
En 2023, Luis Juez casi se convierte en gobernador por Juntos por el Cambio y hoy la globología amarilla es poco más que un recuerdo de sepia. Directamente se deshizo como nieve en el agua. Gran parte de sus dirigentes se pasaron al gobierno de Yarlora para no quedarse sin silla y otros directamente saltaron al barco de Milei y cambiaron la camiseta en el aire aterrizando cantando Libres Hoy. Y ya cuando estaba el último listo para apagar la luz, el Mauricio acordó con Burri sumar los órganos que le quedaban al cuerpo de la Libertad Avanza y listo, aguante los trasplantes, dijo Frankenstein. El otro partido que se murió en Córdoba es el radicalismo provincial. El intento de sumarse a la Libertad Avanza de Rodrigo de Loredo y todas sus ganas de reformar hasta el santo chocaron con el sueño de Karina Milei de tener partido propio. Y después los puristas, que a la ensalada de radicheta no le ponen ni huevo, presentaron lista separada encabezada por Ramoncito Mestre, pero fue la peor elección radical en la historia cordobesa. 3,2%. Karina dijo, vieron que no me sirven para nada, yo saco más de coima. Por primera vez en 1983 se quedaron sin ningún diputado nacional por Córdoba. Un papelón para el Partido Centenario que en los 80 y 90 gobernaba la provincia. Lo cierto es que sea por una cosa o por la otra, finalmente Javier Gerardo ganó. Construyó una primera minoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, si le sumamos los diputados del PRO, y con los acuerdos necesarios también puede garantizarse una mayoría en el Senado. Y en el caso de que de todos modos no le salieran las cosas a favor en el Congreso, puede vetar las leyes y blindar los decretos. Si el gobierno consigue en estas elecciones de medio término una convalidación popular, es porque gran parte de la población al menos piensa que este presente no es responsabilidad del todo de Javier Gerardo. Era la pesada herencia, la inflación, como dice él, plantada al 15.000%, los altos niveles de pobreza heredados, el denominado riesgo Cuca y la casta política obstruyendo en el Congreso. Ahora, con este triunfo, al menos se termina el relato de que la culpa es de los otros. Si el presente lastima, va a ser exclusivamente responsabilidad de su gobierno. Vamos a ver, este pueblo que lo acaba de votar después de vivir 2 años tremendos, cuánta paciencia le tiene. Vamos ahora con un nuevo segmento de la mano de Julián Urman, perfiles patafísicos del presente. En un discurso el 19 de abril de 1954 en el Luna Park, Juan Domingo Perón decía que el pueblo no se equivoca. Desde entonces, esta máxima obliga a analistas de todo el espectro político a buscar inexorablemente explicaciones detrás del accionar electoral argentino. Así se producen colisiones constantes entre quienes buscan generalizar la realidad y la intrusión continua de lo excepcional. Perfiles patafísicos del presente presenta Analízame esta, papá. En las últimas elecciones del 26 de octubre mucho se dijo respecto de la polarización, esa batalla entre extremos que cavan la tumba del centrismo. Pero existe evidencia concreta de casos que desafían toda lógica, como estos tweets de una persona que permanecerá anónima llamada Guapo Herminio, que afirma: Si creíste que ya lo habías visto todo, te cuento que un flaco de mi laburo votó a Bullrich como senadora y a Bregman como diputada. Algo similar opina Santiago Fioriti, que dice: le pregunté a un amigo a quién había votado y la respuesta fue Bullrich senadora, Miriam Bregman diputada. Ahora, hay 2 grandes interrogantes que nacen de estos posteos. El primero, ¿se refieren a la misma persona? Por lo pronto, adentrándome en los comentarios del posteo de Herminio, encontré más información. Pregunta 3% orco, estrellita, 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 trompeta. ¿Votó en Villa Crespo? Vi un par así. A lo que Herminio contesta en Barracas: Entonces hubo al menos 3 personas que hicieron eso. Y esto conlleva una catarata de preguntas. ¿Opina esta gente que el pueblo debe tomar las calles, pero solo para que los faje la gendarmería? ¿Que a los jubilados hay que pagarles y pegarles lo justo? ¿Es esto un nuevo movimiento de izquierdecha, derecherdad? ¿Cómo sabe 3% orco cómo vota la gente en Villa Crespo? ¿Acaso fue autoridad de mesa? ¿Tiene tecnología de la CIA que compró usada en Mercado Libre?
Otro caso atrapante es el de este gráfico que parece un telar de la abundancia posmoderno, pero que ilustra el traspaso de votos entre las elecciones de septiembre y octubre en la provincia de Buenos Aires, y en el que podemos apreciar cómo el celeste Cuca se mantuvo bastante, pero el violeta leonino aumentó en forma considerable, nutrido por otros no votantes, voto en blanco y por un fragmento no menor de celestes. ¿Acaso los convenció el imbatible eslogan de para votar al Colorado marca al pelado? La verdad que es bastante irresistible. Tiene ese tono juguetón de cantito de recreo y ofrece la posibilidad de pertenecer a ambos bandos e insultarse en el espejo. Capaz fue la campaña de acusar a Tayana de narcochavista, narcos comunistas, no como el sedoso Fred Machado que invita a bailar salsa capitalista hasta el amanecer. Y así es que llegamos a la eterna pregunta. Si el pueblo no se equivoca, ¿cómo es que existe el chorizo de mariscos? ¿Alguien lo probó? ¿Por qué Dios me hizo alérgico a la comida de mar, solo para después regalarme esta obsesión prohibida por un embutido de monstruos marinos? Sin hallar respuestas, me despido. Hasta la próxima emisión de Perfiles Patafísicos del Presente. Chauches. Bueno, con nosotros está Pupina Plomer. Ella es licenciada en Historia, profesora y divulgadora, básicamente, ¿no? Perfecto, sí. Youtuber es feo, el Es concepto muy reciente todavía. No me apropié del... ¿No te apropiaste? No, todavía no. Bueno, pero divulgadora sí. Sí, divulgadora sí. padre. Sí. Sí. Además de youtuber es como un concepto que En sí mismo. pone la plataforma por Sí. sobre contenido, ¿no? Sí. Así que, bueno, Halloween. La verdad que no pensaba, mira, esto lo aclaro para la gente. Pensaba hacer una nota sobre historia y de golpe, claro, o sea, me dice, bueno, voy a ir luqueada porque tengo Estoy disfrazada. que ir a escuchar a una banda que hace un show por Halloween. ¿Qué pensás de Halloween antes que nada, no? Porque hay algunos por ahí que lo ven desde un nacionalismo y Sí. decir, che, la verdad estamos importando una fiesta extranjera. No, mira, yo la verdad es que pienso que hace feliz a la gente. Y si a la gente le hace feliz festejar Halloween, por más que sea extranjero, no sé, recién venía en el auto y veía a todos los niños en la calle y decía, ay, están felices esos niños. O sea, ¿por qué voy a ser tan hortiva de decir, es una fiesta yankee? Están felices los chicos. Sí, Lo sí, último claro. que no sé, pensarla, problematizarla de otro lado, pero no quitarle la felicidad a un niño que está... Pero además Navidad para el caso también es una fiesta También, sí. importada que no... Sí. Bueno, pero ponerle que como tiene un elemento religioso y, Sí. y Argentina es un estado que siempre, bueno, no estado, pero es un pueblo que es muy creyente, tiene más sentido que se festeje Navidad porque tiene una relación con una fe, con un credo. Halloween es simplemente una excusa para disfrazarse. Igual hablábamos recién afuera que también hay como toda una... O sea, que todas las culturas en algún punto tienen una tradición de brujería, mitología, esoterismo, ¿no? Sí, o sea, todas las culturas tienen, o sea, uno de los elementos que se piensan como que originaron la cultura en las personas, en los primeros homínidos que ya desarrollaron cultura, es el hecho de hacer un ritual de muerte, o sea, de entender que cuando alguien muere pasa algo. O sea, por ejemplo, enterrar a sus muertos. Eso se considera como una de los las primeras características de cultura. Y eso tiene que ver con la cuestión de creer que hay algo más después que te morís. Claro. Entonces, todas las sociedades tienen algo de o religioso en cuanto a creencias o religioso en cuanto a esoterismo. Después uno le da un dogma o no, pero sí, en todas las culturas hay un elemento de espiritualidad, si se quiere. Claro. ¿Y cómo fue cuando llegó, digamos, cuando llega la conquista de América por parte de los españoles? ¿Cómo es la toma, digamos, o la adaptación o qué hacen los españoles con todo lo que venía de acá en ese sentido? O sea, cuando los españoles llegan, hacen muchas cosas, ¿no? Está claro de eso. Sí, claro, imponen una cultura. Imponen en una general. cultura, imponen un sistema de tributo, un sistema de trabajo, una forma de vida y también una religión. Obviamente la evangelización es una de las excusas de la conquista, por supuesto es la que menos le importa a la mayoría, porque en realidad el motivo que más movilizó la conquista fue económico, pero también había algo de evangelizar de la cultura. El tema es que cuando se quiso imponer la cultura, la religión, cristiana sobre las sociedades indígenas, hubo obviamente un rechazo por parte de las culturas americanas porque tenían sus propios sistemas de credos, ya sean
no sé, el Tahuantinsuyo, que era una cosmovisión súper compleja con muchos dioses, con muchos elementos religiosos, o más simples como la cultura comechingona, que simplemente era una cuestión de la naturaleza. Obviamente cuando vino y se impuso el catolicismo, hubo una resistencia y se empezó a crear algo como una religión sincrética. Como que ese rechazo de las culturas americanas al cristianismo, por un lado dijeron, bueno, está bien, yo te hago la iglesia, voy y te rezo, pero en mi casa tengo mi huaca con mis cosas sagradas, con Claro. mis figuras, con mis credos. Entonces, como que la religión es muy mixurada. Se puede ver, por ejemplo, en agosto, digo, para traer un ejemplo concreto, está el Día de la Virgen de Urcupiña, que es una virgen protectora de Bolivia, que tiene muchos elementos indígenas. Y que uno cuando va a la celebración de la Virgen de Urcupiña, que no sé si han ido alguna vez en Villa Libertador, que se hace en agosto, hay un montón de elementos litúrgicos, religiosos, católicos, y un montón de elementos de las culturas originarias. Porque lo que pasó acá es que estos se Claro. fusionaron, digamos. Se ve mucho en las culturas africanas, ¿no? En También. Bahía, en Cuba, ¿no? También. En el umbandismo, o sea, un montón de fusiones, incluso el cambio de nombres, santos mixtos. Claro, pero ahí es un poco diferente porque a las personas esclavizadas no se les imponía el catolicismo porque tipo eran esclavos, o sea, eran un objeto, una herramienta de trabajo. Claro. En el caso de las culturas indígenas había toda una reglamentación de que tenían que ser evangelizadas, que dentro de un pueblo de indios tenía que haber una iglesia, tenía que haber un cura. O sea, había una preocupación de la corona española de instalar el catolicismo en los pueblos indios. En las personas esclavizadas eran, digamos, no se las consideraba como merecedoras ni siquiera de gastar recursos para evangelizarlas. Claro, no, qué loco eso, no sabía. O sea, que los pueblos indígenas técnicamente tenían un estatus que en teoría era un poco superior al de Es los que esclavos eran africanos. vasallos directos del rey, no eran Ajá, esclavos. claro. O sea, eran consideradas personas con alma, Muy maltratada, muy muy explotada, pero vasallos directos del rey, que el rey le daba a un español la potestad de cobrar un tributo en nombre de él. Y bueno, son muchos años, son 3 siglos, digamos, de orden colonial, y en diferentes momentos se los trató de diferentes formas o se los organizó de diferentes formas, pero siempre como personas, vasallos directos del rey, que tenían que trabajar por un español. En el caso de las personas africanas eran propiedades de Claro. personas. Claro. ¿Qué onda con el tema de las brujas, no? Que vi, sacaste unos videos recientes en tu canal, que lo recomiendo, y síganlo. Nuevo. Pero sacaste un video al respecto de lo que era juicios a brujas en Santiago del Estero en el siglo XVII. Sí, 18. 18. Cuando uno piensa en casa de brujas, piensa obviamente en la Europa occidental, Claro. ¿no? 1580, 1630, estas mujeres quemadas en la hoguera. Esa lógica de cacería de brujas en América no se dio por diferentes motivos, principalmente porque la brujería acá no era brujería hereje como era la europea, sino que era más tradiciones prehispánicas. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, se convivía con la magia, Claro. porque lo que pasaba era que la magia existía para todos, ¿no? O sea, tanto para las sociedades criollas, españolas, blancas, y para las sociedades indígenas, la magia existía. Y la magia era buena y era mala. O sea, un curandero, por ejemplo, que te podía curar con algunas hierbas, con medicina, era brujería eso, pero se toleraba porque era bueno, está bien. O sea, sí, yo criollo tal vez me hago curar por un curandero. En los únicos momentos que la magia o la brujería se empezó a cuestionar era cuando los empezaba a afectar a los poderosos. Cuando se creía que una india encomendera le había hecho una brujería al hijo del alcalde, por ejemplo. Recién ahí, cuando la magia demostraba que era capaz de dar vuelta al orden social, tipo que los de abajo podían embrujar a los de arriba, recién ahí se hace un juicio. Y si no, se dejaba porque era como, bueno, sí, esa de la misma bruja que te hace un embrujo, después va y te cura el empacho. Entonces se toleraba. Claro. Y además estaba muy también al servicio, ¿no? De la... ¿Cómo era la relación de la mujer, ¿no? Con todo eso, ¿no? Y cómo se tenía vista a la Bueno, mujer, sobre todo mujeres solteras. Eso ¿no? es una cuestión que está muy atravesada por la mirada europea, que es mucho más era mucho más patriarcal y machista que la americana, porque bajo la tradición europea la mujer era la bruja, la que hacía los hechizos, bla, bla, bla. Pero en el caso de las sociedades indígenas no había división ni jerarquía dentro, por ejemplo, de las Salamancas de Santiago del Estero, que eran estos lugares de rituales y demás. No había una jerarquización entre hombres y mujeres. Todos los que estaban en los espacios de hechicería, como la Salamanca, eran iguales. Es la cultura europea la que piensa que la bruja es mala y el mago es bueno.
Porque la mujer es la rebelde, la que es, bueno, como... ¿Viste cómo son las minas? Decían. Exactamente. En cambio, el hechicero era tolerado porque el hechicero, bueno, capaz que era el que te curaba el empacho. No sé, por dar un ejemplo que todos Sí, entendemos. directamente la persecución era sobre mujeres, lisa y llanamente. En algunos casos sobre hombres, pero cuando ya se agotaban las mujeres que perseguir. Claro. De todas formas, no tenemos que pensar como una cuestión sistemática, no es que había una casa sistemática de brujas acá. Claro. Son pocos los juicios, por ejemplo, en todo el siglo XVIII hay, en el Cabildo Santiago del Estero hay 11 nomás juicios. Claro. Un poco porque se deben haber perdido, porque son papeles y 300 años después se pierden. Y otro porque era tolerada la magia, como yo te digo, hasta que afectaba al de arriba. Pero si no, era tolerada porque era parte Claro. del paisaje social. Y además era algo de hecho entre indígenas, entre indios, digamos, Sí, todo bien. sí, o también para la sociedad criolla española, pero bueno, si no me estás haciendo nada malo, Claro. te lo banco, Sí, sí, sí. porque me estás curando. ¿Cómo es después por ahí la transición, ¿no? Cuando ya empezamos a hacer una república, ¿cómo se incorpora eso? Bueno, te digo, pienso por ejemplo en el lobizón, digamos, el presidente como padrino. Hasta hace un par de meses, porque tengo entendido que Lo lo sacaron. sacaron, ¿o no? Hombre, Yo no sé si debería haberlo sacado. ¿Cómo que crecí con eso? No, y aparte, ¿qué te hace un lobizón más o lobizón menos con el No, presidente que tenemos? O sea, lo que sí no sé si alguien lo quiere padrino. No, y sabes que te toca Macri, Alberto. Claro, Milei. no. No. Dejá. Dice. Pasa algo muy loco que es que, no sé si les ha pasado a ustedes, si han ido a otros lados, que como que todos los lugares tienen una tradición de un lobizón, de una llorona, de una pelada, de uno que te muestra los dientes, como que es algo, es como común a la cultura americana, porque se toman muchos elementos de la tradición americana, prehispánica o americana, digamos, colonial, que entonces son como comunes a todo el continente. Entonces, en todos lados hay lobizón, hay una llorona, como que ya es parte de la tradición folclórica de ser americanos. Claro. Por eso no podemos rastrear, digo, como cuál fue el primer lobizón, de dónde salió, porque ya es como parte nuestra la cuestión esa de los bichos locos. Sí, Como claro. Milei. Entra el Gauchito Gil sería hoy la más difundida, ¿no? Digamos, la tradición pagana, por Sí, llamarlo de pero el alguna- Gauchito Gil tiene muchos elementos muy específicos de nuestro territorio. A ver. Porque es un gaucho, bueno, tiene lo típico de todo héroe, que es forajido, malandra, Robin Hood, digamos, todas esas características, pero tiene al mismo tiempo muchos elementos del litoral. Era gaucho, forastero en la época de las levas forzosas, era el que escapaba, bueno, como el Martín Fierro, ¿no? Que escapaba a las levas forzosas, que le robaba, se faqueaba con cualquiera que se le hiciera el pillo, era como bravo. Tiene como muchos elementos del litoral a mediados y fines del siglo XIX. Ujú. Hay algo loco, ¿no? Que después empieza la República, ¿no? Se trata de instalar en general, incorporar todo lo que puede asimilar el catolicismo y todo lo que no es católico lo dejamos afuera y lo vemos como algo bruto, etcétera, etcétera. Pero después cuando uno ve la tradición de presidentes en Argentina está lleno de consultas a brujos. Me acuerdo, Macri, por ejemplo, hizo una limpieza energética cuando asumió. ¿Se acuerdan? Asumió la Casa Rosales y hizo una limpieza energética. Y no es el único lavado al que conoce. No. ¿Eh? Lamentablemente. Pero está, bueno, el caso más reconocido es López Rega. López Rega. Bueno, Menem también tenía, ¿cómo se llamaba Su bruja. la bruja de Menem? Lili Suyos Lili era Suyos. una. Lili Suyos era una y tenía a Chira, no sé si estaba también. Y de hecho escribió un libro ella como contando, sin dar nombres, contando como qué le pedían los políticos, así como, claro, estamos... ¿Lo leíste? Pedacitos. Y que alguna cosa que... No digas me como, acuerdo, "Guau, pero esto-". cosas como que ella no da el nombre de quién se lo pide, pero como que vino un importante político a pedirme que quería que le dé un infarto a su contrincante, no sé, cosas así que es como, claro, sí, eso somos. Pero bueno, es parte de lo que somos, esto, digo, que el Claro. hecho que figuras presidenciales, que uno piensa que es como lo más alto que tiene un país, acudan a cuestiones esotéricas, digo, si lo reflejamos hacia abajo es algo entonces que es muy común. Claro. No sé, si a ustedes les pasará, bueno, yo justo que no creo en nada que no pueda ver, soy muy escéptica, pero en mi familia todos alguna vez fueron un brujo que le tiró las cartas, que le tiró, o sea, no es algo con lo que convivimos, que como decís Mirá, vos... no van a salir en cámara, así que podemos hacer una mini encuesta. Sí, Levante pero... la mano quienes alguna vez fueron a algo parecido a un brujo. Levanté yo primero, para... Algo. Bueno, no son tantos igual. Mentirosos. Estamos en Solo para hacerme quedar mal. un público muy, muy escéptico. Sí. Pero digo, es algo Típico muy... de progres.
es algo muy latinoamericano, digo, eso se puede reflejar en todo, digamos, todos los países latinoamericanos tienen algo, San la muerte, o sea, hay toda una cosa Bueno, de... igual más o menos, porque vos, qué sé yo, vas al sudeste asiático, está lleno de santitos, virgencitos, a caminar por la calle y tenés, o sea, miles de budas de distintos tamaños, colores, Pueblos no formas. europeos, podemos decir entonces. África, lo mismo. Sí, sí. No, es eso, careta de Europa. Sí, pueblos no europeos. Pero, Sí. hay también algo, me estaba acordando recién, con el cadáver de Evita hubo también. Sí, no está documentado, pero... ¿No está documentado eso? Y había 2 personas dentro de esa habitación, o 3, no sé, Sí. que supuestamente cuando es recuperado el cadáver de Evita después del robo con el que estuvo enterrado con una identidad falsa y demás, cuando es recuperado el cadáver, María Estela Martínez de Perón se encerró muchas horas en una habitación con el cuerpo de ella y con López Rega, supuestamente para acondicionarlo como para un entierro final. Y bueno, no está registrado, pero se cree que en realidad fue como algún ritual, no sé, para pasarle su alma, su energía, no sé qué. López Rega también, bueno, estaba Brujo. claramente identificado con el brujo. Sí. Sí, ¿recordás casos anteriores? Porque estoy pensando ya en la época de la generación del 80, no sé, no recuerdo casos. Siento que eran demasiado liberales y eran demasiado agarrados a la cuestión De la ciencia, racionalista, claro. claro. Capaz que lo hacían, pero no recuerdo, no sé si alguien acá, Santi, vos que sos amigo historiador, si recordás, ¿no? Santi Siskindovich, recomiendo que lo sigan porque es un capo, Sí, Santi, está por ahí. capo absoluto. Pero me parece que eran demasiado aferrados, sí, a la razón, justo esa generación. Claro. Y cómo, por último ya, pero me parece que tiene un poco que ver con todo esto, ¿no? Que forma parte de nuestra tradición, forma parte de lo que es América Latina, forma parte de nuestra cultura y además forma parte de nuestra cultura de países después que son fusiones con las culturas precolombinas, con la europea. ¿Qué pasa ahora que de golpe te sacan un video diciendo que Colón era un capo y que menos mal que nos conquistó y que, ¿no? El video ese que sacó Milei, que casi que tenemos que pedir disculpas. Sí. O sea, te digo que prefiero el Macri diciendo Sí, al querido rey. rey, te prefiero eso antes que Sí, es una visión mal menor. supremacista. Sí. Y me parece que es esto. No, en realidad creo que es pura provocación. Por un lado, yo no sé si... Claro. O sea, si todos están de acuerdo con esa lectura, me parece que es más una provocación de Twitter, porque también son cosas que quedan en las redes. O sea, vos le preguntás a alguien que no está en Twitter y capaz que no sabe del video. De hecho, esta cuestión de la efeméride, que supuestamente le cambiaron el nombre a Día de la Raza, en el calendario oficial sigue perteneciendo como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. No sé si no se actualizó o qué, pero me parece que es más una provocación de redes que busca provocar a sectores, por supuesto, más vinculados al progresismo, que son los que saltamos en las redes sociales, porque, bueno, obviamente no vamos a no saltar. Pero yo no sé si están todos tan de acuerdo con esa lectura. Porque aparte es antigua, o sea, o sea, ni siquiera tiene un sustento académico contemporáneo. Fuera de los grupos de derecha tipo Vox españoles, los mismos académicos españoles como que te dicen, no, che, no digan que Colón era un capo y lo dicen los mismos Pero, españoles. me gustaría que por ahí explicaras por qué está en algún punto mal, porque si no se toma como que las cosas están bien o mal, ¿no? Pero me parece que también tener una mirada así, me parece que además es equivocada historiográficamente, Sí, digamos. primero decir raza, o sea, de entrada el nombre del efeméride está mal porque razas son un beagle, un bulldog y un chow chow, esos son razas. Las personas no tenemos raza de una base genética, no tenemos diferencias genéticas que nos diferencien en raza. Somos una única especie con diferencias étnico-culturales, pero que no son genéticas, sino que son productos, bueno, étnicos culturales. Bueno, un O sea, buen de dato. entrada del día, raza está mal, o sea, somos perros de golpe. Bueno, un par sí, capaz. Y por otro lado, capaz que era un pequeño homenaje. Y por otro lado, esta cuestión, bueno, ya está súper, digamos, desactualizada del descubrimiento, cuando sabemos que fue una conquista y una colonización. O sea, Y cosas nadie hermosas. descubrió nada. Cosas hermosas tener video tipo en plan, y había pueblos como que se estaban peleando entre Claro, y ellos. eso fueron Entraron los salvadores. españoles a separar. Bueno, pero esa es una lectura que tiene que ver con que también fue un error en su momento de la historiografía de plantear malos versus buenos. Bueno, esto es para debatir largo, pero hay todos unos
que te acusan del negro leyendista, que hay una cuestión de que, por supuesto, no podemos juzgar moralmente al pasado ni con las categorías del presente. Pero sí hubo una lectura de los españoles, en una época los españoles fueron malos. Y bueno, sí, por supuesto, obedecieron una lógica de conquista de la época y demás. Pero después eso se dio vuelta y en realidad fueron unos héroes porque los pueblos originarios de acá, los pueblos americanos, estaban en guerra. Y es verdad. O sea, había dos organizaciones imperiales, podríamos decirlo de alguna forma, que por supuesto los mexicas con los mayas, el Tahuantinsuyo conquistando a los calchaquíes, digo, había una lógica de guerra, pero eso no convierte a los españoles en buenos. No, y O además sea, que son también parte de otra guerra en que realidad. estaban en una guerra permanente también en Europa. Claro, ¿sí? digo, son lógicas de las sociedades donde, en este caso, es una conquista, es la forma más correcta. Vino una civilización y conquistó otra. No había buenos ni malos. Es una civilización dominando a la fuerza a otra. O sea, no estamos diciendo que uno era bueno o era malo. Obviamente uno después puede tener una opinión de si le parece que está bien conquistar o no. Claro. Pero bueno. Gracias, Pupina. No, Fuerte gracias a aplauso. ustedes. Pupina Plomer pasó por País de Boludos. Gracias. Gracias. Qué choto el show que hacen con los mensajes. Al final tapan lo único interesante del video. Nos dice Víctor Arg3711 en el inicio de los comentarios del programa pasado, previo a las elecciones. Dios Emperador Milei, ya puedo adivinar una tendencia con ese nombre. Nos dice, inútiles fracasados, van a llorar 50 años de gobierno libertario. Van a ver, vamos a destruirlos. Luminoso, ¿eh? Ojalá te vaya muy bien, te deseamos lo mejor. A vos, cuenta, fantasmota. Juazarti dice, Claramente es un canal Kukaku. es bastante boludo el mensaje, pero me gustó lo de Kukaku. Maracucho Libertario dice, grande Fede, esperé el próximo capítulo donde el Donald habló sobre que quiere bajar el precio de la carne en Estados Unidos comprando a Argentina carne. Al final no hicimos un capítulo sobre eso porque el Donald se fue en marcha atrás con su secretaria de Agricultura. Pero te mando un beso, Maracucho, que ande todo muy bien, seguro. Está lleno de carne, ¿no? Tigrecita nos dice, yo tengo 2 suscripciones de 20K en paralelo, nunca salgo en los comentarios. Váyanse bien a la recalcadísima economía de Argentina, manga de cucas, iraníes, venezolanos, soviéticos, cubanos, masones y maoístas. La próxima les tiro otros 20K para que vayan viendo cómo viene la mano. Encima ni siquiera van a trabajar el próximo finde. Uno quiere volver a fiscalizar y verse un PDB como todos los domingos. Muy buen programa. Gracias, Tigrecita, gracias por tu enorme e inconmensurable aporte. La verdad que sos la única que lo vería si sacamos, por eso nos sacamos los días de elecciones. Sanur, al respecto, nos dice, Encima laburás una vez por semana, pensás no laburar la próxima pedijita. ¿Nos ves caras de boludo? no, Sanur, no laburo una vez por semana, para hacer este programa te laburamos como 6 días. Juan Domingo Cuquel me dice, no entiendo a los cucas. Pero al fin, yo no entiendo tu arroba tampoco. Se quejan de Estados Unidos, pero se mueren porque si Amor en 2027 le tire la goma a Xi Jinping. Qué buen análisis geopolítico hiciste, Juan Domingo. Seguro estudiaste alguna cosa de comercio internacional o algo por el estilo, ¿no? 2B Producciones se compró lo de Tayana. Dice, si no me equivoco, le toca el turno a Tayana de aparecer en el informe realizado por PDB también, pero obviamente por cagones que son, no lo van a hacer. No, por cagones no, porque no nos morfamos esas fake news pedorras que mandaron. El que merece salir porque comenta y ve todos los programas y tira siempre mierda, pero la verdad es que se ve todo del principio a final, es este Mago 2047 al que lo queremos un montón. Ahora nos dice, Cuca, ¿cuándo se baja, bombita Tayana? Que cuando estaba con Néstor también recibió plata de los narcos venezolanos. Ah, eso no se toca. no se toca porque, bueno, averigüen un poco, chicos, si no es aburrido. Alo Mendieta dice, este episodio dura exactamente lo que tarda en prepararse un budín de banana y mandarlo al horno. Excelente servicio. Y eso es lo importante. Cerramos con ese mensaje luminoso que nos hace pensar en budín, que es como Buda, pero más chiquitito. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del capítulo. Antes que nada, queremos agradecerle en Córdoba, al Centro Cultural Graciela Carrera. Fuerte el aplauso a este lugar hermoso que nos recibió. Nos produjo en Córdoba Eve Sosa de HS Producciones. Fuerte el aplauso para Eve también, una genia. También para Luli Gurevich, que nos produce el País de Boludos. Juan Selva estuvo en el arte. Ahí está Steffi editando en este momento. Julián Urman se quedó en Buenos Aires, pero también está siempre presente. Fresco estuvo en el sonido. ¿Quién me estoy olvidando? Bueno, a Belén Luna, que también edita. Y Rosario Nauda, que maquilla.
y a la vieja Flores que hizo además las placas y hace nuestra gráfica. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos el domingo de la semana que viene, cada vez más temprano. Así que estén cerca de las 5, presten atención. Nos vemos.